Hasta el momento hemos estudiado funciones modelos de manera detallada. Comenzamos por las funciones lineales y hemos incluido a la función constante como un caso especial de la primera. Pudimos representar la forma gráfica de estas funciones, las cuales se denominan rectas, pudiendo graficarlas en el primer caso con solo conocer 2 puntos de los infinitos que ella contiene, y en el caso de las funciones constantes, con solo saber un punto era suficiente, ya que esta es una recta horizontal. Luego, incluimos ejercicios y problemas asociados con una función lineal con el propósito de que el estudiante afiance los conceptos y aprenda a adaptar el dominio de las funciones al contexto del problema. En la segunda parte de la clase 3, dimos presentación a una nueva función, la función cuadrática, la cual vimos que posee 3 formas básicas de expresarse de manera analítica, la polinómica, la canónica y la factorizada, y cuya gráfica se denomina parábola. Para introducir las gráficas de las funciones de segundo grado, hemos empezado a graficar la función cuadrática más básica de todas, f de x igual a x al cuadrado, algo que ya habíamos adelantado desde la clase 1. Y lo hicimos mediante una tabla de valores solo para introducir de una manera clara su forma. Luego aprendimos que las funciones cuadráticas se pueden graficar con métodos analíticos que resultan ser más prácticos, como por ejemplo la realización de corrimientos. Pero mejoramos aún más la técnica y comenzamos a graficar a partir de la localización de ciertos puntos característicos, como ser el vértice, el signo del término principal, el cual indicamos de manera genérica con la letra A, las raíces y la ordenada al origen. A partir de lo anterior, pudimos observar buenas aproximaciones hechas a mano de gráficas de parábolas, las que luego pudimos verificar usando GeoGebra. También se determinó una manera sistematizada de hallar el conjunto imagen de las funciones cuadráticas sin necesidad de ver su gráfico. Por último, se sugirió a los estudiantes ejercicios prácticos, incluyendo los conceptos ya aprendidos de las clases anteriores en lo que respecta a la búsqueda de conjuntos de positividad, negatividad, máximos y mínimos. En esta primera parte de la clase 4 seguiremos profundizando los conceptos sobre funciones cuadráticas. En principio, veremos cómo pasar de una forma a la otra, es decir, cómo pasar, por ejemplo, de forma polinómica a canónica, o de canónica a polinómica, de polinómica factorizada y así con todas las opciones. Pues dependiendo de la naturaleza del problema o ejercicio que tengamos enfrente, tal vez nos encontremos con la necesidad de tener que hallar la expresión analítica más conveniente para poder operar mejor. Luego de eso, nos propondremos a integrar todos los conceptos a través de ejercicios y problemas. En la segunda parte comenzaremos resolviendo un par de ejemplos sobre intersección de gráficas y a continuación comenzaremos a trabajar con funciones de mayor grado con el objetivo de poder generalizar las mismas dentro de una gran familia de las funciones denominadas polinómicas. Bueno, comencemos. El siguiente diagrama pretende resumir nuestro primer trabajo. ¿En qué consta ese trabajo? Lo que vamos a hacer es pasar de una forma a la otra a partir de ejemplos. Entonces, bueno, veamos nuestro primer ejemplo. Lo que tenemos que hacer es pasar de la forma polinómica a la canónica. Es decir, vamos a tener nuestra función de esta manera y la idea es llegar a nuestra función expresada de esta forma. Bueno, entonces, el ejemplo nos dice, dada y igual a x al cuadrado menos 4x más 3, se quiere pasar a su forma canónica. Bueno, veamos, la forma canónica requiere 3 cosas. Nosotros necesitamos saber el valor de A, necesitamos saber
cuál es el x del vértice y cuál es el y del vértice. Una vez que tengamos esos tres datos, entonces ya vamos a poder escribir a nuestra función en su forma canónica. Entonces, empezamos con nuestra función que está dada así, en forma polinómica. Fíjense que lo primero que podemos observar es que ya sabemos cuáles van a ser los coeficientes A, B y C. En este caso, A va a ser 1, B va a ser -4 y C va a ser 3. Así que bueno, ya tenemos el valor de A. Bueno, por otro lado, podemos recordar que habíamos visto una manera de calcular el x del vértice a partir de una función dada en su forma polinómica. ¿Cómo se hacía eso? Mediante una formulita. Entonces, recordemos eso. Nosotros vimos que nuestra fórmula para encontrar el x del vértice era menos b sobre 2 por a. Entonces, bueno, a partir de nuestra función yo voy a poder encontrar cuál es la coordenada en x de mi vértice. Vamos a hacer esa cuenta. X del vértice nos quedaría menos 4 sobre 2 por 1. Lo que nos queda es 4 sobre 2, que nos da 2. Bueno, ya tenemos la coordenada de x del vértice. Recordemos que para obtener y del vértice lo que tenemos que hacer es reemplazar este valor 2 en nuestra función y así encontrar el y correspondiente para ese 2. Entonces, sigamos escribiendo. El vértice va a ser 2 al cuadrado menos 4 por 2 más 3. Esto es igual a 4 menos 8 más 3. 4 menos 8 es menos 4 más 3 es menos 1. Entonces, bueno, ya tenemos el a correspondiente para esta función cuadrática, ya tenemos el x del vértice y también el y del vértice. Acá transcribí los tres datos, entonces lo único que me queda es armar la forma canónica. La forma canónica nos va a quedar y igual a 1, que podemos escribirlo o no, por x menos 2, que es el x del vértice, esto elevado al cuadrado, menos 1. Y ahí tenemos la respuesta a nuestro ejercicio. Bueno, continuemos viendo la manera de pasar de la forma canónica a la polinómica. Como ya se mencionó en reiteradas ocasiones, tener la expresión en forma polinómica no es la manera más conveniente en la mayoría de los casos. Sin embargo, vale la pena ensayar cómo conseguir dicha forma a partir de otras para aquellas situaciones en las que sí convenga. Usaremos para ejemplificar la función canónica obtenida del ejercicio anterior. La idea es que va a ser como que volvemos para atrás. Entonces, bueno, tenemos esta función en su forma canónica y lo que queremos es pasarla a su forma polinómica. Entonces, para comenzar, tenemos que estar todos seguros de lo siguiente. Si yo tengo a elevado al cuadrado, esto tiene que ser lo mismo que a por a. ¿Por qué vale esto? Porque justamente la definición de elevar al cuadrado a un valor es multiplicarlo 2 veces por sí mismo. Entonces, si se convencen de lo anterior, van a estar de acuerdo que si yo tengo y igual a x menos 2 al cuadrado
menos 1. Una manera equivalente de escribir esto mismo va a ser y igual a x menos 2 por x menos 2 menos 1. Bien, y ahora realizando la propiedad distributiva correspondiente, vamos a obtener lo que sigue. Entonces, bueno, primero marquemos cómo sería la propiedad distributiva. En este caso sería x por x, me quedaría x al cuadrado. Sigo. X por menos 2 me va a quedar menos 2x. Sigo. Menos 2 por x me va a quedar menos 2x nuevamente. Y para finalizar la propiedad distributiva, menos 2 por menos 2 nos va a quedar más 4. Luego tenemos un menos 1 restando. Siguiendo, agrupando los términos correspondientes, vamos a llegar a y igual a x al cuadrado menos 4x más 3, que es la forma polinómica de nuestra cuadrática. Bueno, ahora nuestro objetivo va a ser pasar de la forma polinómica a la forma factorizada. Entonces, para eso vamos a plantear este ejercicio que ven acá, que nos da nuestra función en su forma polinómica y queremos pasar a la factorizada. Fíjense que esta función es la misma que venimos trabajando en ejercicios anteriores. Bueno, ¿cuál es la idea? Fíjense que en la forma factorizada aparecen mis raíces. Entonces, para poder pasar a la forma factorizada, yo necesito que esta función tenga al menos una raíz. De lo contrario, no será posible armar esta fórmula. O sea que la primera observación que podemos hacer, que igual ya la hicimos alguna que otra vez, es que no cualquier función polinómica de grado 2 o función cuadrática va a poder escribirse en su forma factorizada. Para eso tiene que tener por lo menos una raíz. Entonces, bueno, el procedimiento justamente para poder escribir en su forma factorizada va a ser encontrar dichas raíces. Entonces, para encontrar las raíces o ceros de la función, lo que tenemos que encontrar son los valores de x para los cuales nuestra función nos da 0. Entonces, lo que tenemos que plantear es que x al cuadrado menos 4x más 3 nos dé como resultado 0. Bueno, para poder resolver esta ecuación que está planteada acá, fíjense que ustedes, si intentaran despejar de manera directa, van a ver que no es posible hacer ese despeje. Entonces, acá vamos a utilizar la famosa fórmula resolvente, que aquí les dejo escrita. Luego hablaremos de cómo se origina esta fórmula, ¿está bien? Pero por el momento lo que vamos a hacer es utilizarla. Entonces, esta fórmula se usa en el caso que nosotros tengamos una ecuación del tipo ax al cuadrado más bx más c igualado a 0. Siempre es importante que esté igualado a 0. Y justo eso es lo que nosotros tenemos planteado acá arriba. Entonces, bueno, no queda más que reemplazar por quién es A, B y C. Entonces, en nuestro caso particular, A es 1, B es menos 4
y C es 3. Entonces, para encontrar los valores, si es que existen, voy a reemplazar en mi fórmula. Entonces, en este caso quedaría menos 4 más menos la raíz de menos 4 al cuadrado menos 4 por 1 por 3 sobre 2 por 1. Bueno, continuamos resolviendo. Nos queda afuera 4 más menos la raíz de menos 4 al cuadrado, fíjense la importancia de poner paréntesis, me da 16 menos 12 sobre 2 por 1, que es 2. Seguimos resolviendo dentro de nuestra raíz. Entonces nos queda 4 más menos 16 menos 12 nos da 4 sobre 2. Seguimos un paso más. 4 más menos, la raíz de 4 es 2, así que nos quedaría esto. Entonces, una vez que llegamos a este paso, ya podemos bifurcar en las dos posibles, en las dos raíces. Entonces, nuestra primera raíz va a ser 4 más 2 sobre 2, que nos da 6 sobre 2, que es 3. Y la otra va a ser 4 menos 2 sobre 2, que nos da 2 sobre 2, que es 1. Listo, entonces ya sabemos que en este caso las raíces o el conjunto de ceros de nuestra función van a ser los valores 1 y 3. Entonces, sabiendo esto y además que nuestro A es igual a 1, ya vamos a poder armar la forma factorizada. Entonces, solo nos queda recordar que la forma factorizada es I igual a A por X menos R1 por X menos R2. Entonces, donde R1 y R2 son las raíces, entonces como ya tenemos todos nuestros datos necesarios, nos va a quedar de la siguiente manera. El 1 puede escribirse o no, nos va a quedar X menos 1 por X menos 3. Y acá tenemos la respuesta a nuestro ejercicio. Bueno, vamos a continuar con otro ejercicio. Lo que tenemos que hacer es pasar de forma factorizada a forma polinómica. Entonces, bueno, antes de hacerlo, como ya hemos mencionado en otras circunstancias, muchas veces no es conveniente realizar este pasaje. ¿Por qué? Imagínense que yo tengo mi función dada en su forma en su forma factorizada, como en este caso. ¿Está bien? Entonces, imagínense que lo que yo quiero es conocer las raíces. Bueno, si la tengo en su forma factorizada, conocer las raíces es inmediato. Yo ya sé que mis raíces van a ser 1 y 3. Entonces no tuve que hacer más nada que eso. En cambio, si yo decidiera hacer el pasaje a su forma polinómica, para poder encontrar esas raíces tendría que usar la resolvente y entonces lo que estaría ocurriendo es que estoy perdiendo información que en realidad tengo inmediatamente si sé leer bien mi forma.
¿Está bien? Pero bueno, más allá de esto van a ver que en ciertas ocasiones tenemos que hacer este pasaje. Entonces, bueno, es un buen momento para ver de qué manera hacerlo. ¿Está bien? Entonces, nosotros tenemos así esta función. Para poder pasar de factorizada a polinómica, lo que voy a tener que hacer es utilizar la propiedad distributiva, porque lo que acá tengo son multiplicaciones. Entonces, pasemos a realizar eso. Bueno, entonces, aplicando propiedad distributiva, x por x me queda x al cuadrado. X por menos 3 me queda menos 3x. Menos 1 por x me queda menos una x o menos x, es lo mismo. Y menos 1 por menos 3 me queda más 3. Entonces, si en el siguiente paso agrupo, ya voy a obtener la forma polinómica deseada, que en este caso nos queda x al cuadrado menos 4x más 3. Bueno, continuemos con el siguiente ejercicio. Acá lo que vamos a ejemplificar es cómo pasar de la forma factorizada a la canónica. Entonces, bueno, este ejercicio es más interesante, especialmente porque nos hace repasar conceptos presentados en la clase anterior, en los cuales relacionamos a los ceros de una función con el x del vértice. Entonces, como nosotros tenemos, fíjense que en nuestro ejemplo, tenemos a nuestra función dada en su forma factorizada. Entonces, si la tenemos en su forma factorizada, desde el vamos, o sea, sin hacer ninguna cuenta, ya podemos saber que el conjunto de ceros de esta función son los valores 1 y 3. Bien, una vez que sabemos cuál es el conjunto de ceros, recordemos que para calcular el x del vértice correspondiente a esa función, si recordamos un poco lo que vimos en clases anteriores, este x del vértice tiene que estar ubicado a la mitad de las dos raíces. ¿Por qué? Para poder conservar la simetría de nuestra parábola. Entonces, para encontrar el x del vértice, lo que tengo que hacer es sumar a las dos raíces y dividirlas por 2, es decir, encontrar el punto medio entre las dos raíces. Esa fórmula era R1 más R2 sobre 2. Entonces, en nuestro caso en particular, va a ser 1 más 3 sobre 2, lo que nos da 4 sobre 2, que es 2. Bien, entonces, si ya tenemos el x del vértice, para encontrar el y del vértice correspondiente, lo que teníamos que hacer era reemplazar este valor 2 en nuestra función. Entonces, ahí vamos a encontrar el y correspondiente al x del vértice que encontramos. Entonces, el y del vértice va a ser 1 por 2 menos 1 por 2 menos 3. Entonces, eso nos queda 1 por 1 por menos 1, lo que nos da menos 1. A es 1. X del vértice, como recién lo calculamos, es 2. E y del vértice es menos 1.
para poder dar nuestra función en su forma canónica, no nos queda más que simplemente reemplazar en nuestra función. Entonces, en reemplazar en la forma genérica de la canónica. Entonces nos queda y es igual a 1, que puedo escribirlo o no, por x menos 2 al cuadrado menos 1. Entonces, de esta manera ya obtuve la respuesta al ejercicio planteado. Bueno, y en este ejercicio vamos a pasar de la forma canónica a la forma factorizada. Bueno, acá tenemos otro ejercicio interesante. Recuerden que si nosotros queremos llegar a la forma factorizada, lo que necesitamos son los ceros o las raíces de la función. ¿Está bien? Nuestra función, en este caso está dado en su forma canónica, es y igual a x menos 2 al cuadrado menos 1. Entonces, para encontrar las raíces o los ceros de la función, tenemos que plantear lo que siempre planteamos, que es que nuestra función sea igual a 0. ¿Está bien? O sea, queremos hallar los x para los cuales y sea 0. Esto, dicho de otra manera, como sabemos que nuestra y es esta función, entonces lo que necesitamos encontrar son los x que cumplan esta ecuación. Bueno, entonces lo que vamos a hacer es resolver la ecuación, es decir, tratar de despejar x. Para eso, lo primero que vamos a hacer es este 1 que está restando, lo vamos a pasar sumando. Entonces nos queda x menos 2 al cuadrado, eso tiene que ser igual a 0 más 1, que es 1. Bueno, el próximo paso va a ser aplicar raíz cuadrada de ambos miembros de la igualdad. Entonces esto nos va a quedar la raíz cuadrada de x menos 2 al cuadrado es igual a la raíz cuadrada de 1. Bueno, aplicarle raíz cuadrada a una expresión elevada al cuadrado, lo que me va a generar es que me quede de este lado el módulo de x menos 2. Para el que no recuerda la definición de módulo o de valor absoluto, más adelante hablaremos un poco más al respecto. Bueno, de este lado la raíz de 1 me queda 1. Así, de acá se van a desprender dos resultados posibles. Uno, que va a ser el resultado que se desprenda de esta ecuación, y el otro va a ser el resultado que se desprenda de esta otra ecuación. Entonces, bueno, terminamos de resolver. En este caso, x nos queda 1 más 2, o sea que una de las raíces va a ser 3, y el otro caso nos va a quedar menos 1 más 2, que nos da como resultado 1. Entonces, nosotros lo que estábamos queriendo calcular eran las raíces de nuestra función. Planteamos esta igualdad, que es la que siempre uno se plantea para poder encontrar las raíces, es decir, igualar a 0, y llegamos a que los dos resultados en este caso son 1 y 3. Entonces, ya tenemos cuál es el conjunto de ceros de esta función. El conjunto de ceros va a ser 1, 3. Entonces, si ya tenemos el conjunto de ceros y también tenemos el a, entonces, para poder escribir nuestra función en su forma factorizada, que era lo que queríamos hacer, no nos queda más que simplemente reemplazar en la forma general factorizada. Entonces, en este caso, nuestra función nos va a quedar
y igual a 1, que puedo escribirlo o no, por x menos una raíz por x menos la otra raíz. Y con esto terminamos este ejercicio propuesto.